Bienvenidos nuevamente a otro devocional diario. El día de hoy nos toca el Salmo 28, así que vamos para allá. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Espero que Dios bendiga sus vidas grandemente. Y hagamos una oración para empezar. Gracias Dios porque tú eres el que me está dando las fuerzas cada día para seguir tu voluntad, para perseverar con valentía. Dios, ayúdame a renovarme cada día, a entender y a afirmarme y a profundizar en tu palabra, Señor, a analizar cada versículo, cada cosa que tú quieres decir a mi vida, que las pueda interiorizar y lo guarde en lo más profundo de mi corazón para que nunca salgan de ahí. Amén. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu templo santo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. A ti clamaré, oh Jehová. Aquí empieza diciendo de que nuevamente él va a clamar a Jehová en todo momento. O sea, él está diciendo que a él clamaré, a él lo buscará, lo tendrá en cuenta cada vez que, disculpen, lo tendrá en cuenta cada vez que esté pasando por cualquier situación, sea positiva o sea de aparente opresión, porque sabemos de que todas las cosas que nos pasan, Dios a sus hijos la transforma para bien. Nada termina siendo en nuestra contra, todo termina siendo en nuestro favor, porque aún a causa de nuestros enemigos, Dios nos va a mostrar la rectitud de nuestros caminos. O sea que aún en esas situaciones, Dios lo va a utilizar para que sea una situación positiva. Luego dice, roca mía, no te desentiendas de mí. Y acá nuevamente volvemos a ver la indiferencia humana y de las personas, que dentro de nuestra lógica podemos pensar de que Dios quizás se podría desentender de nosotros, pues no, o sea, es como que mirar hacia un costado y hacerse el de la vista gorda, hacerse el que no ve lo que estamos pasando y el que no nos quiere, por lo que no nos quiere ayudar. Dice, roca mía. Él dice roca mía porque en Jehová está su fortaleza. Él está seguro de que Dios es su fuerza, su vigor y su valentía. Roca mía
porque con una piedra, una roca que lo simboliza, él venció a Goliat, y esa piedra esa roca es la misma que Dios simboliza la victoria en Dios. Él está diciendo, roca mía, Él está diciendo, tú eres el que me ha ayudado a tener la victoria. Tú eres ese puente que yo tengo para que pueda ganar y tener victoria en cada área de mi vida. Cuando mis adversarios quieran destruirme, tú eres mi roca quien me va a ayudar a vencer. No te desentiendas de mí. Como les dije, a veces podemos pensar de que Dios es un Dios indiferente, a veces podemos pensar de que Dios está viendo pero no está entendiendo quizá lo que estamos pasando, y por lo cual no actúa de la forma, se podría decir, de una forma efectiva, porque no entiende, ¿no? Acá está diciendo, no te desentiendas. Y quizás podríamos pensar eso, y hay que entender de que somos humanos y que a veces nos podemos dejar llevar por emociones, sentimientos, y podemos decir cosas que aparentemente puedan ser ofensivas, pero tenemos que saber de que decirle a Dios quizás indiferente en un momento en el que nosotros estamos pasando angustia, a veces se nos puede escapar porque estamos pasando un momento de mucha presión, y Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que somos personas de carne y hueso, y que a veces podemos decir palabras que luego nos podemos a pensar, ¿no? Pero acá dice, no te desentiendas de mí. O sea, le está diciendo a Dios que no sea indiferente hacia Él, pues, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que siempre deslumbrar todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que está en nuestra alma, todo lo que pensamos, decírselo a Dios. Aquí David le está diciendo lo que él piensa de Dios, y Dios ya sabe lo que él piensa, pero Dios también quiere que él lo diga, porque es una forma en la que él se pueda desahogar y su vida pueda estar de algún modo también satisfecha en esa área, sabiendo de que él le ha dicho todo lo que piensa Dios, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Aquí David le está diciendo que Dios no lo deje, así como los que van al sepulcro, que Dios no lo desampare. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu templo. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Y aquí otra vez le dice, ¿no? Vemos que en los capítulos David constantemente le está diciendo, oye la voz de mi ruego, oye mi voz, oye mi clamor. Si sabemos que Dios está escuchando nuestra voz, ¿por qué le tiene que decir, no? Y aquí otra vez es que tenemos que decir todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, todo lo que queremos que Dios, de la forma en la que se comporte en nosotros. En esta forma David le está diciendo de que Dios escuche, que Dios oya sus ruegos. Luego dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Tenemos que alzar las manos también, amigos. Este es algo simbólico, algo que David está haciendo, y es interesante también porque dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Si no fuera algo, se podría decir, relevante, me parece que no lo escribiría. No la escribiría porque no fuera algo relevante, ¿no? Pero si está escrito acá, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, es porque es una forma de demostrar a Dios y de rendirnos a Dios, de rendir nuestra vida a Dios. Y en cuanto puedan,
alzar la mano en el momento que ruegan y claman a Dios, háganlo, porque David lo hacía. Y si David lo hacía, era por algo. Así que háganlo. Luego dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. No me arrebates juntamente con los malos. O sea, David le está diciendo acá que se podría decir haga excepción de personas, que no los meta a todos en un mismo saco. A veces nosotros humanamente decimos, a ver, como poner un ejemplo, todos los de este país son iguales, ¿no? Y a todos los metemos en ese mismo saco. Pero acá David le está diciendo, no me arrebates juntamente con los malos. Aquí David está diciendo que Dios ha dado una diferencia entre lo que nosotros hemos hecho en nuestra integridad con las personas malas a las que Él los considera de esa forma. Y Dios le dice que no los arrebate juntamente con Él, que no los destruya juntamente con Él y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos. Acá tenemos que entender también la forma en la que Dios nos muestra que las personas impías, las personas malas, actúan, dicen, hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Se me vino un refrán que escuché hace algún tiempo que dice, líbrame de las aguas mansas, que de las turbias me libro yo. Eso no está escrito en la Biblia, pero es como un refrán que he escuchado a veces. Pero es cierto, ¿no? A veces hay personas que hablan paz con sus prójimos. Así hay personas que cuando tú tratas con ellas van a ser personas, se podría decir, impecables, limpias, personas mansas, personas buenas, personas amorosas, bondadosas. Pero dice, la maldad está en su corazón. Por eso, amigos, siempre tenemos que tener cuidado en quién confiamos. Como dice la Biblia, no es bueno confiar en las personas, solamente es bueno confiar en Dios. Así que Dios es el único que conoce los corazones. Y no podemos decir nunca, esta persona es buena, así que voy a confiar en esta persona. No podemos decir nunca eso porque no sabemos qué es lo que hay en su corazón. Así que solamente tenemos que confiar en Dios y cada situación que pase en nuestra vida, cada circunstancia, dejársela a Dios, y Él es el que va a tomar el control. Y dice que desde la intención de las personas en hacernos daño, eso dice en el Salmo en los capítulos anteriores, desde esa misma intención ya Dios nos está protegiendo cuando confiamos en Él y en su poder. Así que no hay nada mejor que confiar en Dios a que confiar en los hombres. Nunca confiemos en las personas, nunca confiemos en los hombres, porque tarde o temprano nos van a fallar. Tarde o temprano pueden ser personas, como dice acá, hablan paz a sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Así que no confiemos en las personas, amigos. Hay personas que ya evidentemente no tenemos que confiar, que son personas que respiran crueldad, que dice en la Biblia. Pero acá nos está hablando también de las personas que hablan paz a sus prójimos, o sea, que transmiten hasta la verdad de Dios, podría ser. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que confiar solamente en Dios. Luego dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Acá David le está diciendo que es como que a veces cuando se dice todo el bien que tú haces también lo vuelves a recibir, ¿no? O sea, todo lo que das recibes, se podría decir. Y acá David le dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. O sea que David le está diciendo de que él le dé conforme a su obra.
O sea, si han obrado de una forma mala, también van a obrar, van a tener maldades, ¿no? Pero si han obrado de una buena forma, van a tener buenas formas de vivir la vida. Y por eso que dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Tenemos que saber de que en la vida tenemos que andar haciendo el bien. En la vida tenemos que andar haciendo bondad, benevolencia, teniendo compasión con nuestros prójimos. En la vida tenemos que andar de una manera muy recta, santa, conforme a la voluntad de Dios, porque conforme a lo que nosotros hacemos, conforme a nuestros actos, como dice aquí David, dales conforme a su obra. Tenemos que saber eso, de que una de las cosas en la que nosotros podemos demostrar que venimos de parte de Dios es en nuestra generosidad, en que en nuestro corazón se vea reflejado ese cambio por medio de la bondad que nosotros podemos tener hacia nuestro prójimo, hacia alguna persona que necesita. Así que dales conforme a su obra. No se olviden de eso, de que Dios nos va a dar conforme a nuestra obra y conforme a la perversidad de sus hechos. También conforme a la perversidad de nuestros hechos, porque si hacemos cosas malas, no esperemos recibir cosas buenas. Está bien que Dios sea un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero tenemos que rectificar nuestro camino a tiempo para que Dios nos salve de esa perversidad que nosotros hemos hecho y que nos pueda perdonar. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Tenemos que entender de que Dios nos protege. En nosotros es como que hay un espejo, que algo que está viniendo hacia nosotros va a regresar y se va a ir disparado hacia esa misma persona que nos ha intentado hacer daño. Así que pueden llamarlo como quieran llamarlo, pero acá Dios le dice, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Si alguien quiere hacernos daño, ese daño se va a ir hacia esa persona, no va a ir hacia nosotros, porque Dios es el que nos está protegiendo, Dios nos está guardando y nos está prometiendo que les va a dar su merecido conforme a la obra de sus manos. Así que tenemos que estar seguros en Dios, que Él nos va a proteger y nos va a guardar. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Esas personas sabemos y entendemos de que no atienden a los hechos de Jehová. O sea, a pesar de que Jehová, Dios, demuestra de muchas maneras que Él existe, a pesar de que Dios no solamente te dice por la fe y todo eso, sino que te lo demuestra desde simplemente el hecho de ver la naturaleza, simplemente el hecho de ver los cielos. Dice su palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios, como lo hemos visto. No solamente es eso, sino que aparte de eso, que no quieren ver que Dios existe, no quieren ver de que Dios es real, no atienden a sus hechos, o sea, ni siquiera quieren prestarle atención a lo que a las pruebas de que hay de Dios, de que Dios es real. Dice, ellos no quisieron atender, o sea, tuvieron la oportunidad de conocer de Dios, pero no quisieron atender. Eso tenemos que tenerlo claro también. Dice, por cuanto no atendieron, o sea, acá es como que les está dando la causa
de su de su desgracia, se podría decir, por cuanto no atendieron. O sea, por este motivo. No es que te esté destruyendo simplemente porque estás intentando atacar a David o a su hijo, sino que te está destruyendo también porque tuviste la oportunidad de conocer de Dios, pero no quisiste atender. Y eso lo tenemos que entender. Dice, ni a la obra de sus manos Él los derribará y no los edificará. O sea, ni a la obra de las manos de Dios, ¿no? Como ya les había comentado, la obra de las manos de Dios es el firmamento, de la forma en la cual ha orquestado todo el universo tan perfecto, en la forma en la que ha creado los cielos, la naturaleza y todo lo que nos rodea. Dice, ni a la obra de sus manos Él los derribará y no los edificará. O sea, Dios los va a destruir y no los va a volver a reconstruir. O sea, los va a desechar y no los va a edificar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque aquí Dios ya nos está dando una segunda oportunidad. Simplemente Dios los destruye y ahí queda. Así que es importante que nosotros también conozcamos esto de la forma tan radical que es Dios, que es un Dios bondadoso, misericordioso, pero ya cuando toma una decisión radical, una decisión en la que ya no hay marcha atrás, tenemos que entender que Dios dice, no los edificará. Luego dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Aquí estamos viendo nuevamente que David, que Jehová, que Dios le responde a David. Es algo muy interesante porque Dios constantemente le responde a David y es algo que nosotros tenemos que llegar a decir y aceptarlo. Cuando Dios nos responde tenemos que reconocerlo para que cada vez aumente más la confianza y la seguridad que tenemos en Él, y de esa forma al pasar el tiempo vamos a estar cada vez más firmes y cuando esperemos en Él vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Así que tenemos que estar constantemente leyendo su palabra, buscándolo y también reconociendo cuando Él responde. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Aquí también es muy importante bendecir el nombre de Dios. Cuando oye nuestra voz y nos da la respuesta, nos muestra el camino que debemos de seguir, es muy importante poder bendecir el nombre de Dios, reconocerlo, exaltarlo, glorificarlo ante los demás, testificar de Él. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro vigor, Dios es la valentía que está dentro de nuestro corazón, es el escudo de nuestra alma, es nuestro escudo, es nuestra protección que nosotros vamos a tener ante las armas de las personas que nos quieren hacer daño. Acá constantemente está diciendo de que Dios es su fortaleza, así que David se sentía muy fuerte internamente en Dios. Así que esto es muy pero muy importante porque tenemos que entender y lo tenemos que tener muy claro de dónde viene nuestra fortaleza, cuál es la fuente de nuestra fortaleza, de nuestro vigor, de nuestra valentía, cuál es esa fuente, y esa fuente es Dios. Dios también se comporta de una forma protectora, siendo nuestro escudo. No solamente es nuestra espada, sino que también es nuestro escudo. Así que Dios nos va a proteger de esta manera. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. En Él confió mi corazón y fui ayudado. O sea,
en cuando nuestro corazón confía en Dios, pero una confianza plena, una confianza en la que le entregamos todo a Dios, le entregamos nuestro corazón, todo lo que nos preocupa, las ansiedades, todo lo que pueda estar sucediendo en nuestra vida, Dios nos va a ayudar sí o sí. No hay que tener duda de eso, porque Dios es el que está viendo en qué necesitamos. Porque ya cuando entregamos a Dios le estamos diciendo: Dios, ponte delante de mí y tú sé el que pelea mis batallas. Y Dios nos va a ayudar, porque Dios no deja desamparados a sus hijos. Dios no nos deja cuando nos ponemos en una situación vulnerable a causa de haber confiado en Dios. Dios no nos va a desamparar, tengan por seguro eso. Lo dice: porque se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aquí es importante que nuestro corazón se goce, y de esta forma, me puedo pensar cómo podemos producir el gozo en nuestra vida. O sea, es como que nosotros tenemos que decir: ya, corazón, gózate, y, y nos tenemos que gozar como que así, forzándolo un poco. Me parece que el corazón, o sea, es una forma de dar aliento a nuestro corazón cuando de repente estamos pasando un momento difícil o un momento en el que nos tenemos que esforzar. Pero aquí esto es algo natural que está en la vida de los hijos de Dios, que cuando nosotros esperamos en Dios y sabemos en qué Dios hemos confiado y Dios nos responde, automáticamente nuestro corazón se goza. Y ese gozo es un gozo, se podría decir, hasta indescriptible. No es una felicidad, es un gozo, es una mezcla de que es un estado de interior pleno, que sientes ese momento que no te falta nada para estar alegre, que ya teniendo a Dios es todo lo que tú necesitas para sentirte completo y pleno. Así que es algo indescriptible, se podría decir que solamente lo puedes vivir en ese momento. Así que nos tenemos que gozar, tenemos que gozar nuestro corazón en Dios. Y dice: con mi cántico te alabaré, y con mi cántico le alabaré. Así que también tenemos que alabar a Dios con cánticos. Nuestro cántico es importante también poder decirle y expresarle de esa forma a Dios lo que está en nuestro interior. Sea cual sea las palabras que tú puedas decir, es importante cantarle a Dios con lo que fluya de tu ser y nazca dentro de ti. Lo dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Dios es nuestra fortaleza, nosotros somos su pueblo. No solamente el pueblo de Israel, sino que también nosotros, las personas que lo buscamos, que somos sus hijos, hemos pasado a pertenecer de Dios, hemos pasado a ser de Dios, por tanto Dios nos va a proteger. Y dice: el refugio salvador de su ungido. Dios es el refugio salvador de... ¿Quiénes son los ungidos? Somos nosotros. Nosotros somos los ungidos de Dios. Nosotros somos los ungidos de Dios. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y de qué forma Dios nos va a ungir cada día? Leyendo su palabra, esperando en Él, confiando en Él, entendiendo de que tenemos que alabarlo, cantarle, entendiendo de que Él es nuestro refugio. De esa forma vamos a ser sus ungidos. Así que dice: refugio salvador de su ungido. Él es nuestro refugio salvador, siempre tenemos que tener eso en cuenta. Luego dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. ¿De qué forma
Dios puede salvar a su pueblo. Uno puede salvarte económicamente, puede salvarte de repente cuando te quieren robar y Dios eh, instantáneamente hace que llegue la policía, quizás puede salvarte en un momento en el que tú estés de desesperación, de angustia, de preocupaciones, puede salvarte de una guerra, puede salvarte sobre todo la salvación del alma y del espíritu que va a vivir eternamente con Dios. Sobre todo es esa salvación la que Dios nos quiere dar. Y luego dice, bendice a tu heredad. Nosotros somos la heredad de Dios, nosotros somos los hijos escogidos de Dios, los hijos elegidos para ser sus herederos. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. Somos herederos del Rey de Reyes, Señor de señores. O sea, somos herederos del mejor Padre del mundo, del universo, el mejor Padre que va a existir por toda la eternidad. Así que eso lo tenemos que entender y tenemos que sentirnos identificados con nuestro Dios. Pastoréales y susténtales para siempre. O sea, de que Dios va a actuar como pastor ante nosotros. Nosotros vamos a estar en una posición de ovejas que le vamos a seguir. Dios nos va a dar de su protección, nos va a dar todo lo que necesitamos para poder seguir de una forma plena. Susténtales para siempre. Y eso lo va a hacer para siempre, no solamente en esta vida, sino que en la próxima vida que tengamos con Dios ya en los cielos. Así que amén y gracias a Dios por esta palabra que nos permite entender y analizar con detenimiento. Y es muy, pero muy interesante lo que dice aquí. Así que vamos a seguir con el devocional, vamos a pasar a la parte escrita. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Esa será mi palabra rema. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu templo santo. Ese será mi mandamiento. El mandamiento será: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Porque este versículo me manda a entender
y a ver la obra de las manos de Dios. Y bueno, en resumen y conclusión, lo aplicaré en mi vida este capítulo de forma en la que tengo que confiar en Dios y en su protección, gozarme y alabarlo, cantarle a Él y decirle: cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, también tengo que alzar mis manos en una expresión de ruego y clamor a Dios, porque de esa forma le estoy expresando cuán importante es el clamor y cuán importante es mi ruego. Voy a alzar mis manos también cada vez que clamo a Él, ruego a Él, y entender también y ver la obra de sus manos, cuán increíble es su creación. Y también por último entender de que somos heredad de Dios, somos su pueblo, somos sus ungidos y que Dios nos va a salvar. Dios es nuestro refugio para siempre. Ahora pasemos a el método de devocional de estudio bíblico, que dice: con tus propias palabras escribe ejemplos o ilustraciones que tengan que ver con el pasaje estudiado. A ver, ejemplos e ilustraciones. Por ejemplo, cuando esté orando y clamando, rogando a Dios en la intimidad, o en la iglesia, o en la congregación, voy a alzar las manos a Dios para expresarle mi ruego y mi clamor. Cuando esté en la congregación, otro ejemplo sería cuando esté pasando por alguna dificultad, comportarme como una abeja que sigue a su pastor y sigue lo que él le dice. En resumen, cuando esté pasando por alguna dificultad, guiarme por lo que su palabra me dice.
Y por último también dice que somos su heredad, somos su pueblo. Y por último es identificarme quién soy en Dios, tener esa identidad que somos su heredad y de que a pesar de la presión de la sociedad no debe desviarse mi camino de mi Padre, que espera que yo me comporte de la mejor forma posible, alineado con su voluntad y sus mandamientos. Bueno amigos, terminamos con la parte escrita. Ahora pasemos a la parte al cántico y alabanza con la guitarra. Bueno, hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, y es que podamos orar por todos los líderes, por todas las cabezas que dirigen la congregación en donde se sirve a Dios, donde se adora a Dios, por todos los pastores, por todos en general que sirven y guían a Dios, que sirven a Dios guiando a alguna congregación o algún puesto de liderazgo, si sea desde lo más mínimo, si tengan una persona o dos personas en lo de liderazgo, orar por todos en general para que Dios pueda estar haciendo su perfecta voluntad en cada uno de ellos. Así que vamos a hacer una oración pequeña. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo me guía a la verdad. En este momento, Señor, tú has puesto en mi corazón poder orar, Dios, por los pastores, por los líderes de las iglesias, líderes de las congregaciones, por las diferentes organizaciones, Señor, en el mundo. Y tú sabes, Señor, quiénes son las personas que te están sirviendo de corazón. Tú sabes quiénes son las personas que te buscan y que tú les estás guiando hacia la verdad. Te pido, Señor, por esas personas que tú conoces, que tú has elegido para que ocupen posiciones de liderazgo y se pueda llevar tu palabra, que tú las cuides, las guardes, los bendigas, que tú puedas, Señor, darle la respuesta si es que están pasando por alguna situación. Tú, Señor, sé su protección, sé su refugio, úngelos cada día. Hazles saber y reconocer que son tuyos, que tú eres su Padre y que ellos son tu heredad, Dios. Te lo pido, Señor, sabiendo que tú cumplirás los deseos de su corazón. Te pido, Señor, que tú los guíes por ese camino en el que los vas a ver con agrado y, Señor, de esa forma poder, Señor, responderles su clamor. Permítele, Señor, andar conforme a tu voluntad, y si hay algo en lo que ellos están fallando, equivocándose, seas tú afirmando y rectificando, volviéndolos a encaminar nuevamente a tu voluntad. Te lo pido, Señor. Amén. En la vida van a haber muchas situaciones difíciles que vamos a tener que pasar. La vida no es fácil. No es fácil para
una persona que ha nacido en un hogar cristiano, ni para una persona que recién ha conocido a Dios en su adultez. En la vida hay muchas cosas duras que pueden suceder, que pueden llegarnos a angustiar, pero confiando en Jehová tenemos una esperanza. Confiando en Dios tenemos esa esperanza que Él nos ha dejado y que nos ha prometido que no nos va a abandonar y que si nosotros lo buscamos, Él nos va a responder. Y así como David le cantó a Dios, te invito también a poder cantarle con todo el corazón. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, mírame. Para que no sea yo semejante a los que descienden al sepulcro y se destruya mi vida. Oye la voz de mis ruegos, mi oración. Clamo a ti, eres mi único Dios. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, cuando alzo mis manos a tu santo templo, y hoy quiero así expresarte mi llanto, expresarte mi ruego, alzando mis manos. Hoy quiero expresarte mi llanto, Señor. Hoy quiero expresarte mi clamor, alzando mis manos. Alzaré mis manos a ti, Señor. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Líbrame de las personas que aparentan bondad y se me dificulta ver su sinceridad. Oh, mi Dios, tú conoces el corazón y me defiendes desde la intención que ellos tienen en contra mía. Tú me proteges y me defiendes. ¿De quién temeré? Dales tú conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos,
por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará, no los reconstruirá. No los reconstruirá. Ya no tienen oportunidad contra un hijo de Dios, contra la heredad de Jehová. Ellos no tienen oportunidad. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo protector. En él confía mi corazón. Fui ayudado por la misericordia de mi Dios. Sí, Señor, sí, Jehová. Mi corazón se gozó, mi corazón canta, mi corazón te alaba, alaba con gran fervor a Jehová, mi escudo protector. Jehová es la fortaleza de su pueblo, de su heredad, el refugio salvador de su ungido, mi Dios. Tú eres el único que puede salvar. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Los que te buscan en este tiempo, tú conoces su corazón. Los que tú has puesto a cargo, mi Señor, a tus siervos de corazón. Tú conoces quiénes son, tú sabes su intención, tú conoces, mi Dios. Purifícales y encamínales en tu bondad, en tu bondad, en tu voluntad. Pastoreales, susténtales para siempre, para siempre, mi Dios. Para siempre serás mi Dios.